Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 32. Gatito tierno y amigos que regresan. Abril de 2008, Pasadena, California. La noche se prolongó más de lo que ambos esperábamos. Tras el caos inicial al descubrir que Leonard, Howard y Raj habían desaparecido misteriosamente en el momento en que Sheldon enfermó, el apartamento adquirió una extraña rutina. Penny y yo nos habíamos hecho cargo de su cuidado, y aunque las exigencias de Sheldon eran constantes, había algo casi apacible en trabajar juntos para sobrellevarlas. Sheldon estaba recostado en el sofá como un dramático inválido victoriano, rodeado por lo que parecían ser la mitad de las mantas del apartamento 4A. La fiebre lo hacía alternar entre escalofríos y quejas de tener demasiado calor. Cada pocos minutos, dejaba escapar un suspiro de resignación y enumeraba un nuevo síntoma o petición. Siento la garganta como si me la hubieran lijado con un abrasivo de mala calidad, anunció en un momento dado, con la voz ronca. David, como alguien que dice tener curiosidad científica, deberías documentar estos síntomas para futuras consultas. Podría tratarse de una variante poco común de algo hasta ahora desconocido. Miré a Penny, que estaba rellenando un vaso de agua en la encimera de la cocina. Ella me miró y me dedicó una pequeña sonrisa cansada que decía: esto es con lo que llevo lidiando horas. Le devolví la sonrisa y me giré hacia Sheldon. Creo que es solo un resfriado común, Sheldon. Lo mejor ahora es descansar y beber líquidos. Hizo un gesto de desdén con la mano. El descanso es para quienes carecen de fortaleza intelectual. Necesito estímulo. Quizás podrías leerme algo de alguna de las revistas de física de Leonard. Algo suficientemente avanzado. Penny se acercó de nuevo y le entregó el agua. ¿Qué tal si empezamos con algo más sencillo? Como beberla en lugar de quejarte. Sheldon tomó el vaso con una reticencia exagerada. Tu trato con los pacientes deja mucho que desear, Penny. Aunque supongo que debería agradecerte que no me hayas abandonado como los demás. La mención de Leonard, Howard y Raj dejándolo abandonado a su suerte quedó suspendida en el aire por un instante. Penny se sentó en el brazo del sofá, cerca de mí, tan cerca que nuestros hombros casi se rozaban. Se sentía natural, como no lo había hecho en semanas. No puedo creer que se hayan ido así, dijo en voz baja, intentando que Sheldon no la oyera. Entiendo que Sheldon puede ser un poco difícil cuando está enfermo, pero aún así, ni siquiera se molestaron en preguntarle cómo estaba. Asentí. Sí. Fue bastante horrible. Me alegro de que estuvieras aquí. Me miró un instante y algo suave fluyó entre nosotras. La incomodidad que había persistido desde aquella noche después de la fiesta de Navidad seguía ahí, pero ahora se sentía más ligera. Ayudarla con Sheldon había creado un pequeño puente. Algo sencillo y real que no requería que habláramos de lo que había pasado entre nosotras. Poco después, las quejas de Sheldon alcanzaron un nuevo punto álgido. Siento como si me apretaran la cabeza con una prensa invisible, gimió. Y mis fosas nasales están produciendo una cantidad inaceptable de mucosidad. Esto es una afrenta a la dignidad humana. Penny y yo intercambiamos otra mirada. Ella se levantó, se acercó al sofá y con cuidado le acomodó una de las mantas sobre los hombros. Vamos, Sheldon, dijo ella en voz baja. ¿Qué te parece si intentamos algo que realmente pueda ayudar? Comenzó a cantar con una voz suave y sorprendentemente dulce. Gatito suave, gatito cálido, pequeña bola de pelo, gatito feliz, gatito dormilón, ronronia, ronronia, ronronia. Sheldon se calmó. Cerró los ojos y exhaló profundamente, dejando ver parte de la tensión en su rostro. Penny siguió cantando la sencilla canción un par de veces más, con una voz suave y tranquilizadora. Fue un momento de ternura tan pequeño e inesperado que sentí una opresión en el pecho. Cuando terminó, me miró con una sonrisa algo avergonzada. Le devolví el gesto con un leve asentimiento. Verla cuidar de Sheldon de esa manera con paciencia, amabilidad y sin esperar nada a cambio me hizo darme cuenta de cuánto había echado de menos la versión más sencilla de nuestra amistad. Poco después de la medianoche, finalmente se abrió la puerta principal.
Leonard, Howard y Raj entraron, con expresiones de culpabilidad que variaban. Leonard fue el primero en hablar, y sus ojos se abrieron de par en par al vernos a Penny y a mí todavía allí. Oh, dijo, frotándose la nuca. Ustedes siguen aquí. Howard nos miró a nosotros y a Sheldon, que estaba en el sofá. Nosotros, pensábamos que lo tenías bajo control. Raj permaneció callado, pero al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Penny se puso de pie, cruzando los brazos. Había una brusquedad en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Sí, lo teníamos todo bajo control. Porque David se quedó y ayudó. A diferencia de algunas personas que deciden desaparecer en cuanto las cosas se ponen incómodas. Leonard hizo una mueca. Penny, lo siento. Es que, me asusté un poco. Sheldon cuando está enfermo mucho terminó Howard por él. Lo sabemos. Pero aún así, al menos deberíamos habernos puesto en contacto con ellos. Sheldon se despertó de su encierro en la manta y los miró con una expresión soñolienta. Ah, los desertores han regresado. Qué noble de su parte honrarnos con su presencia ahora que lo peor ha pasado. O tal vez simplemente estaban esperando a que alguien más hiciera el trabajo pesado. Los chicos parecían aún más incómodos. Leonard me miró, claramente sorprendido de que me hubiera quedado. Gracias por tu ayuda, David dijo en voz baja. Te lo agradezco. Me encogí de hombros. Está bien. Penny ya estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Yo solo eché una mano. Penny y yo intercambiamos otra leve sonrisa. Había algo cálido y familiar en ella, esa comprensión silenciosa que tanto habíamos echado de menos últimamente. Por primera vez en semanas, sentí que volvíamos a estar en el mismo equipo. Los chicos finalmente se acomodaron, ofreciendo disculpas poco convincentes e intentando compensar su ausencia trayendo agua fresca y acomodando las mantas de Sheldon. Sheldon, por supuesto, aprovechó al máximo su sentimiento de culpa, relatando dramáticamente su sufrimiento. Al caer la noche y mientras Sheldon finalmente se dormía plácidamente, Penny y yo nos quedamos de pie cerca de la cocina. Los demás conversaban en voz baja en la sala. Me miró y dijo en voz baja. Gracias de nuevo por esta noche. Me ha ayudado mucho tenerte aquí. La miré a los ojos y sentí esa chispa familiar. Ahora más suave, menos intensa que antes, pero aún presente. No hay problema, siempre apoyaré a un amigo. Por un instante, sentimos que estábamos recuperando algo real. No la complicada situación que había ocurrido después de la fiesta de Navidad, sino la sólida amistad que había existido desde el principio. Aún no era perfecta, pero estaba mejor. Y en ese momento, eso nos parecía suficiente. Capítulo 33. El problema del niño prodigio y los sueños eléctricos. Mayo de 2008, Pasadena, California. Mayo trajo consigo días más cálidos y un cambio notable en el ritmo de nuestras vidas. Habían pasado semanas desde la enfermedad de Sheldon, y la experiencia compartida de cuidarlo había sido más beneficiosa de lo que esperaba. La incomodidad entre Penny y yo seguía disminuyendo. Habíamos retomado las conversaciones informales en el pasillo y las reuniones informales en grupo. No era exactamente como antes, pero era mejor. Más saludable. Había estado dedicando más tiempo al pequeño laboratorio privado conectado a Smith Industries, desarrollando discretamente el prototipo de panel solar flexible. El trabajo iba bien, pero aún no se lo había mostrado a nadie fuera del grupo original. Seguía siendo cauteloso con los aspectos legales después de todo lo sucedido con la batería. Todo cambió cuando un joven prodigio de 15 años llamado Dennis Kim ingresó en la universidad. El chico era brillante, incluso aterradoramente brillante. Ya había publicado artículos que habían dejado perplejos a algunos profesores veteranos, y a los pocos días de llegar, lo presentaban como la próxima gran promesa de la física teórica. Sheldon lo miró y enseguida se desorientó. Me di cuenta de que algo andaba mal durante uno de nuestros almuerzos habituales en la cafetería. Sheldon estaba inusualmente callado, removiendo la comida en su plato con un tenedor mientras miraba fijamente al vacío. ¿Te preocupa algo?, preguntó Leonard. Sheldon dejó el tenedor con dramática precisión. He llegado a una conclusión. Si la universidad está dispuesta a invertir recursos en un niño que apenas empieza a afeitarse, entonces quizás mis propias contribuciones ya no se valoran. He decidido alejarme de mi investigación actual. Hay otros asuntos que requieren mi atención. Asuntos más importantes. Howard arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Varias cosas, respondió Sheldon.
He estado pensando en dedicarme al yo-yo de competición. O quizás aprender a tocar el theremin a nivel profesional. Las posibilidades son infinitas cuando uno se da cuenta de que sus dotes intelectuales se están desperdiciando en un entorno que premia a los niños precoces por encima del verdadero genio. Raj parecía preocupado. Sheldon, no puedes renunciar solo porque apareció un chico. Puedo y lo haré, dijo Sheldon con firmeza. Si la universidad prefiere la compañía de bebés, entonces redirigiré mis esfuerzos a otra parte. Que tenga un buen día. Se levantó y se marchó sin decirle una palabra más. El resto nos quedamos en silencio, atónitos, por un momento. Leonard se frotó la cara. Esto es malo. Si Sheldon deja de trabajar, nos va a volver locos a todos con cualquier nueva obsesión que se le ocurra. ¿Recuerdas cuando intentó dominar todos los instrumentos musicales que existen? Howard se inclinó hacia adelante. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que un genio de 15 años destruya todo nuestro ecosistema. Fue entonces cuando se activó el sistema. Misión 6 desbloqueada. Eliminar al prodigio. Descripción. Diseñar y ejecutar un plan para expulsar a Dennis King del entorno universitario. Criterios de éxito. Dennis debe abandonar voluntariamente sus estudios o distraerse lo suficiente de ellos. Recompensa. Plano para un vehículo eléctrico avanzado. Un automóvil de alto rendimiento capaz de integrar su tecnología de baterías existente y un techo solar flexible para lograr una autonomía casi infinita y energía autosostenible. Acepté la misión sin dudarlo. La recompensa era perfecta. Un coche eléctrico que pudiera funcionar con los sistemas de baterías y paneles solares que ya estaba desarrollando sería un gran avance. Pero, más allá de eso, ayudar a deshacernos de Dennis me hacía sentir que protegía al grupo. Sheldon podía ser difícil, pero era nuestro difícil. Verlo rendirse por culpa de un chico no me parecía bien. Esa misma noche, nos reunimos en el apartamento 4A para idear un plan. Sheldon ya había comenzado su nueva jubilación intentando tejer una bufanda con precisión matemática. Era doloroso verlo. Tenemos que deshacernos de este chico, dijo Howard sin rodeos. Sheldon va a convertir el apartamento en un museo de yoyos si no hacemos algo. Leonard asintió. De acuerdo. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos simplemente decirle a un chico de 15 años que se vaya. Raj parecía pensativo. ¿Y si lo distraemos? ¿Hacemos que se interese por algo que no sea la física? Eso podría funcionar, dije, apoyándome en el mostrador. Algo apropiado para su edad. Algo que capte su atención por completo. Howard sonrió. ¿Como una chica? Es como una niña, dije. Dennis tiene 15 años. Si le presentamos a alguien de su edad que se interese por él, tal vez sea suficiente para que baje de su pedestal académico por un tiempo. Quizás el tiempo suficiente para que se dé cuenta de que quiere una vida normal en lugar de estar estudiando física teórica hasta antes de poder conducir. Leonard parecía escéptico pero intrigado. ¿Crees que eso realmente funcionaría? Con Raj funcionó cuando había bebido un poco, señalé. Una distracción real podría ser incluso más efectiva. Pasamos la siguiente hora perfeccionando la idea. El plan era sencillo pero efectivo. Encontrar una chica de la edad de Dennis, concertar una cita y dejar que las cosas siguieran su curso. Howard se ofreció inmediatamente a ayudar a buscar candidatas, pero todos rechazamos la propuesta de inmediato. Yo me encargo de la logística, dije. Ahora tengo algunos contactos en la universidad. Puedo encontrar a la persona adecuada. Durante los siguientes días, puse el plan en marcha discretamente. Contacté con algunos conocidos de los programas para estudiantes más jóvenes y encontré a una chica de 15 años llamada Abby, inteligente, extrovertida y, lo más importante, que ya sentía cierta atracción por la idea de salir con un genio de su edad. Organizamos un encuentro casual entre ella y Dennis durante una de sus visitas guiadas al campus. La ejecución fue sorprendentemente fluida. Dennis conoció a Abby, y en cuestión de horas se le veía visiblemente distraído. Empezó a faltar a algunos de sus seminarios avanzados para pasar tiempo con ella. Su concentración en física comenzó a flaquear al dejarse llevar por la emoción de su primer romance adolescente de verdad. Al final de la semana, Dennis hablaba de tomarse un descanso de su programa acelerado para explorar otros aspectos de la vida. La universidad no estaba muy contenta, pero no podían obligar a un prodigio a quedarse si él quería dar un paso atrás. Mientras tanto, Sheldon retomó poco a poco su investigación habitual.
Afortunadamente, la fase de altibajos duró poco una vez que se dio cuenta de que Dennis ya no representaba una amenaza. Una noche, al revisar la interfaz del sistema, vi que la misión se había actualizado. Misión 6 completada. Recompensa desbloqueada. Plano avanzado de vehículo eléctrico. Carga neuronal iniciada y completada. Los datos se asentaron en mi mente. Un elegante diseño de coche eléctrico que pudiera integrar mi tecnología de baterías y los paneles solares flexibles que estaba desarrollando. La autonomía sería extraordinaria. Sentía que, por fin, todo empezaba a encajar. Más tarde esa semana, me encontré con Penny en el pasillo. Se había enterado de lo de Dennis por rumores y me dirigió una mirada cómplice. ¿Tuviste algo que ver con que ese chico perdiera de repente el interés por la física, verdad? Preguntó con una leve sonrisa. Me encogí de hombros. Tal vez. A veces la gente solo necesita la distracción adecuada. Me observó un segundo y luego asintió. Bueno, y lo que sea que hayas hecho, funcionó. Sheldon ha vuelto a ser el mismo pesado de siempre. Lo cual, curiosamente, es reconfortante. Nos quedamos allí un momento, la vieja chispa entre nosotros aún latente, pero ya no tan peligrosa como antes. Las cosas seguían siendo complicadas, pero estaban mejorando. Y ahora, con un nuevo proyecto en mente y Smith Industries oficialmente en marcha, tenía más que suficiente para mantenerme ocupado. Capítulo 34. Revelaciones solares y política universitaria. Mayo de 2008, Pasadena, California. Mayo se había instalado en Pasadena con días más largos y el primer calor real del año. El campus volvía a cobrar vida tras los meses más fríos, y por primera vez en mucho tiempo, las cosas en nuestro pequeño rincón del mundo parecían estabilizarse. El asunto de Dennis Kim se había resuelto de forma más limpia de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Sheldon había retomado su ritmo habitual de trabajo teórico, aunque seguía murmurando ocasionalmente sobre distracciones precoces cuando surgía el tema de los jóvenes prodigios. La dinámica del grupo había mejorado notablemente. Leonard parecía más relajado ahora que Sheldon no amenazaba con abandonar la física por el yo-yo competitivo o cualquier otra nueva obsesión que lo hubiera dominado brevemente. Howard y Raj habían dejado de andar con pies de plomo con los cambios de humor de Sheldon, e incluso los almuerzos informales se sentían más ligeros. Penny y yo también habíamos encontrado un ritmo más cómodo. La incomodidad que había persistido tras aquella noche después de la fiesta de Navidad se había disipado poco a poco. No habíamos vuelto exactamente a ser como antes de que todo se complicara, pero hablábamos con más naturalidad en los pasillos y en las reuniones de grupo. Aún existía esa tensión latente entre nosotras, el recuerdo de lo sucedido y cómo me había distanciado para proteger la amistad y los sentimientos de Leonard, pero ya no sentía que caminar por un campo minado cada vez que coincidíamos en la misma habitación. Sentía que estábamos reconstruyendo algo más sólido. Aprovechando el tiempo libre, me había concentrado en mi propio trabajo. El prototipo de panel solar flexible llevaba semanas guardado en un cajón bajo llave en mi laboratorio privado, conectado a Smith Industries. Ya había completado los trámites legales que Brilla me ayudó a realizar. Registrar la patente a nombre de la empresa para evitar que la universidad reclamara automáticamente la propiedad. Había estado perfeccionando el diseño en silencio, realizando pruebas de eficiencia, flexibilidad y durabilidad. Los resultados superaron con creces las previsiones iniciales. Los paneles eran ligeros, se podían doblar sin perder rendimiento y ofrecían una conversión de energía significativamente mayor que cualquier otro sistema disponible actualmente. Finalmente decidí que era hora de revelarlo. Organicé una pequeña pero formal demostración en la feria tecnológica de la universidad. Mantuve una presentación profesional y me centré en los logros técnicos en lugar de darle un toque personal. Asistieron varios profesores, estudiantes de posgrado y algunos representantes de empresas con las que ya habíamos colaborado en el desarrollo de la batería. Demostré la flexibilidad de los paneles curvándolos sobre diferentes superficies y mostré la potencia de salida bajo diversas condiciones de luz. La respuesta fue muy positiva. Los asistentes hicieron preguntas interesantes sobre la escalabilidad y las posibles aplicaciones en todo tipo de dispositivos, desde dispositivos portátiles hasta grandes instalaciones de energía renovable. Incluso un par de grupos de investigación mostraron interés en colaborar. Me sentí bien al poder finalmente compartir esto con el mundo en mis propios términos. 2 días después, recibí un mensaje formal del consultorio del Dr. Gablauser solicitando una reunión.
Intuía de qué se trataba, pero aún así fui, manteniendo una expresión neutral al entrar en su oficina. Cuando llegué, ya estaba sentado detrás de su escritorio. Su expresión era tensa, la típica mirada de decepción que suelen poner los administradores cuando sienten que los han dejado fuera de algo importante. David comenzó, indicándome que me sentara. Quería hablar contigo directamente sobre esta nueva tecnología de paneles solares que has anunciado. Debo decir que estoy bastante decepcionado. Después de todo lo que la universidad ha invertido en apoyar tu trabajo, los recursos para el proyecto de baterías, la plataforma que proporcionamos durante la convención tecnológica, el reconocimiento que ayudamos a facilitar, decidiste desarrollar y patentar este invento completamente por tu cuenta. Mantuviste a la universidad totalmente al margen y lo revelaste sin nuestra participación. Eso me parece poco ético. Me mantuve sereno por fuera, aunque la rabia ya me invadía. Le había dado a esta universidad un gran avance con la batería. Se habían llevado su 75% sin dudarlo. Y ahora estaban molestos porque había protegido mi próximo proyecto. Me recosté ligeramente en la silla y hablé con voz pausada, eligiendo mis palabras con cuidado. Con todo respeto, Dr. Gablauser, ya he contribuido enormemente a esta universidad. Solo la tecnología de baterías atrajo una financiación significativa, atención y nuevas oportunidades. Usted recibió la mayor parte de los ingresos derivados de ese trabajo. Ahora le decepciona que haya decidido desarrollar y proteger mi siguiente invención de forma independiente. Me da la impresión de que la universidad está siendo codiciosa y quiere aún más de lo que ya ha obtenido. Si la universidad sigue presionando para conseguir más, tendré que buscar trabajo en otro lugar. La expresión de Gablauser cambió. Claramente no esperaba que yo reaccionara con tanta contundencia. Abrió la boca, luego la cerró, como si estuviera reevaluando su postura. David, tal vez hablé con demasiada dureza, dijo, suavizando notablemente su tono. La universidad valora enormemente tus contribuciones. Tu trabajo ha elevado el prestigio de nuestro departamento de maneras que no podríamos haber previsto. No querríamos generar fricciones innecesarias ni arriesgarnos a perder a alguien de tu calibre por un malentendido. Dejemos esto atrás. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando una postura más conciliadora. De hecho, quiero que sepas que cuando se abra la próxima plaza de profesor titular adecuada en el departamento, te recomendaré personalmente. Te has ganado con creces que te tengamos muy en cuenta. Podemos avanzar juntos a partir de ahora. Lo observé por un instante. El cambio de decepción a apaciguamiento fue casi impresionante por su rapidez. Asentí una vez, manteniendo una expresión neutral. Agradezco la aclaración, dije. Lo tendré en cuenta. Me levanté y salí de su oficina sin decir nada más. Mientras regresaba por los pasillos, sentí una compleja mezcla de satisfacción y frustración persistente. Defender el trabajo que había realizado en Smith Industries me pareció lo correcto. Ya le había dado mucho a la universidad. No iba a permitir que se apropiaran de todo lo que creara en el futuro solo porque se sentían con derecho a ello. Esa misma noche, me reuní con Leonard, Howard y Raj para cenar en nuestro restaurante habitual. Les conté sobre la reunión con Gablauser mientras cenábamos. Leonard parecía preocupado, pero me apoyó. Hiciste bien en protegerla, dijo. Después de lo que pasó con la batería, no te culpo por ser precavido. Las universidades pueden volverse bastante agresivas cuando creen que están perdiendo ingresos. Howard sonrió, claramente impresionado. Hombre, amenazar con renunciar. Eso sí que requiere valor. Ahora eres prácticamente intocable. Si esta tecnología solar despega como lo hizo la batería, estarás en una posición aún más ventajosa. Raja sintió con la cabeza. Solo ten cuidado. Podrían intentar otras maneras de volver a involucrarte. Pero, sinceramente, bien por ti por mantenerte firme. Agradecí su apoyo. Me recordó que, a pesar de las complicaciones que había traído el éxito, todavía tenía gente que me apoyaba y comprendía la situación en su conjunto. Al regresar a casa esa noche, pensé en cuánto había cambiado todo en los últimos meses. La batería. Los paneles solares. Smith Industries. El sistema me había brindado herramientas poderosas, pero era yo quien tenía que lidiar con la política, las relaciones y las consecuencias. Enfrentarme a Gablauser me había parecido un pequeño paso más hacia la verdadera independencia. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentí que estaba construyendo algo que era verdaderamente mío, a mi manera. Capítulo 35.
el concurso de física y la dinámica de equipo. Mayo de 2008, Pasadena, California. Mayo trajo consigo un clima más cálido y una incipiente sensación de estabilidad a nuestro grupo. Las consecuencias del caso Dennis Kim se habían calmado en gran medida. Sheldon había retomado su habitual actitud arrogante, aunque de vez en cuando hacía comentarios mordaces sobre las distracciones precoces cuando surgía el tema de los jóvenes sobresalientes. Leonard parecía más tranquilo ahora que Sheldon ya no amenazaba con abandonar la física. Howard y Raj se habían relajado, e incluso la persistente incomodidad entre Penny y yo se había suavizado hasta convertirse en algo más manejable. No habíamos vuelto del todo a la normalidad, pero al menos podíamos compartir risas durante los almuerzos grupales sin que el ambiente se sintiera cargado de tensión latente. En secreto, había estado trabajando en el prototipo de panel solar flexible bajo el paraguas de Smith Industries y comenzaba a esbozar los primeros conceptos para el vehículo eléctrico avanzado que el sistema me había proporcionado. Mi vida era ajetreada pero productiva. Luego se anunció el concurso de física. La competición anual era un evento destacado para el departamento de física. Un concurso trepidante que enfrentaba a equipos de diferentes laboratorios. Leonard llevaba semanas entusiasmado con la idea de participar. Howard y Raj también se habían apuntado. Yo acepté unirme, sobre todo porque me pareció una buena manera de pasar tiempo con los chicos y quizás desahogarme un poco después de todo lo que había pasado en los últimos meses. Sheldon se autoproclamó inmediatamente capitán del equipo y la única persona cualificada para llevarnos a la victoria. Por supuesto que dominaremos esta competición, anunció una noche mientras estábamos reunidos en la sala 4A. Con mi intelecto superior al mando, cualquier resultado que no sea el primer puesto sería una anomalía estadística. Al principio, lo tolerábamos. Pero cuando comenzaron los entrenamientos, la necesidad de Sheldon de demostrar su superioridad intelectual se volvió agotadora. Interrumpía a Leonard constantemente. Desestimaba mis aportaciones sobre temas prácticos a pesar de la tecnología real que yo había ayudado a desarrollar. Trataba a Howard y a Raj como si apenas estuvieran capacitados para estar allí. Durante un entrenamiento particularmente malo, Sheldon interrumpió a Leonard a mitad de su respuesta por lo que pareció ser la 10ª vez. Si bien tu intento es encantador por su sencillez, dijo Sheldon, la respuesta correcta requiere una comprensión mucho más rigurosa de, basta ya. Espetó Leonard, poniéndose de pie. Sheldon, no ayudas en nada. Solo presumes y menosprecias a todos. Si no puedes formar parte de un equipo sin recordarnos constantemente lo superior que eres, entonces quizás no deberías estar en el equipo. Howard se cruzó de brazos. Sí. Se acabó. Estás fuera del equipo. Raja sintió. Necesitamos a alguien que realmente quiera trabajar con nosotros. Sheldon pareció genuinamente sorprendido por un instante antes de que su expresión se endureciera. Muy bien. Si desean eliminar al miembro más capaz y ponerse en desventaja, es su decisión. Yo me dedicaré a tareas más valiosas. Salió furioso. El silencio que siguió fue denso. Leonard se pasó la mano por el pelo. No puedo creer que acabemos de hacer eso. No nos quedaba otra, dijo Howard. Estaba haciendo imposible prepararnos. Asentí con la cabeza. No iba a cambiar. Tenemos que centrarnos en ganar, no en lidiar con su ego todo el tiempo. Fue entonces cuando se activó el sistema. Misión 7 desbloqueada. Gana el concurso de física. Descripción. Lidera a tu equipo hacia la victoria en la competición anual de física. Criterios de éxito. Tu equipo debe ganar. Recompensa. Plan maestro para la automatización de fábricas de automóviles. Sistemas avanzados para la fabricación de vehículos totalmente automatizada que se integran con sus tecnologías de baterías y energía solar existentes. Acepté de inmediato. La recompensa era perfecta. La automatización de la fábrica encajaría a la perfección con los conceptos de vehículos eléctricos que ya estaba desarrollando. Pero más allá del proyecto en sí, quería ayudar al equipo a tener éxito. Ya habíamos pasado por bastante últimamente. Ganar juntos me parecía algo por lo que valía la pena luchar. Tras la marcha de Sheldon, necesitábamos un sustituto. Fue entonces cuando surgió el nombre de Leslie Winkle. Leslie tenía una larga y complicada historia con Sheldon. Eran rivales académicos que se detestaban abiertamente. Ella era brillante, competitiva y de lengua afilada. Yo también tenía un pasado con ella.
Nos habíamos conocido hacía meses en un evento universitario, cuando aún me estaba adaptando a mi nuevo cuerpo y antes de que el suero y el entrenamiento transformaran por completo mi físico. En aquel entonces estaba muy delgado, todavía buscando mi lugar. Leslie se había interesado y, durante un tiempo, tuvimos una relación. Me utilizó para satisfacer sus necesidades sexuales y luego me dejó sin previo aviso, dejándome con el corazón roto. Fue una de las experiencias más dolorosas durante esos primeros meses confusos. Ahora, con mi físico transformado y la confianza que eso me brindaba, era evidente que ella estaba interesada de nuevo. Cuando le propusimos unirse al equipo, aceptó de inmediato. En parte porque le encantaba la idea de derrotar a su antiguo compañero Sheldon, y en parte porque vio la oportunidad de pasar tiempo conmigo. El primer ensayo con Leslie fue incómodo desde el principio. Llegó con un aspecto seguro y elegante. En cuanto me vio, sus ojos recorrieron mi figura lentamente, con una mirada de admiración. Claramente le gustó lo que vio. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa burlona mientras se sentaba. David, sin duda has engordado desde la última vez que estuvimos juntos. Tengo que decir que tu nuevo look es muy atractivo. Muy dominante. Mantuve un tono educado pero firme. Gracias, Leslie. Me alegra que te hayas unido al equipo. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. Quizás después del entrenamiento podríamos tomar algo. Ponernos al día como es debido. He echado de menos nuestras conversaciones. Negué con la cabeza. Agradezco la oferta, pero ahora mismo no me interesa involucrarme con nadie. Sobre todo después de cómo terminaron las cosas entre nosotros la última vez. Concentrémonos en la competición. Su sonrisa vaciló por un instante antes de recuperarse. Te lo pierdes. Por ahora. El resto del equipo se percató del intercambio. Howard parecía querer decir algo, pero guardó silencio. Raj mantuvo la cabeza baja. Leonard intentó calmar los ánimos de inmediato, repasando preguntas de práctica. La dinámica era tensa. La presencia de Leslie me trajo recuerdos de cómo me había utilizado y desechado cuando era flacucho y vulnerable. Su renovado interés ahora que me veía más fuerte y seguro de mí mismo solo me impulsó a mantenerme alejado. El grupo podía sentir la tensión. Como era de esperar, Howard intentó propasarse con ella durante un descanso. Entonces, Leslie, dijo con lo que probablemente creía que era encanto, ahora que estás en el equipo, tal vez tú y yo podríamos, ella lo interrumpió al instante, con un tono gélido. No. No me interesa. Ni un poquito. Paso a otra cosa. Howard parecía destrozado. Raj incluso se acercó y le dio una palmadita de consuelo en el hombro. Leonard hizo todo lo posible por mantener a todos concentrados y profesionales. Bien, volvamos al tema. Tenemos mucho que cubrir. David, tus conocimientos de física aplicada serán fundamentales. Leslie, tu experiencia en mecánica cuántica nos será de gran ayuda en ciertas secciones. Aprovechemos lo que tenemos y trabajemos en equipo. A pesar de la incomodidad inicial, empezamos a compenetrarnos. Leslie era brillante y nos exigía mucho. Mi experiencia práctica compensaba algunas de las carencias teóricas. Leonard nos mantenía organizados. Incluso Howard y Raj se volcaron con nosotros cuando vieron que teníamos posibilidades reales. Al final de la semana, nos sentíamos preparados. La búsqueda por ganar el concurso de física seguía en marcha, y yo estaba decidido a llevarla a cabo, no solo por la recompensa, sino porque sentía que era un paso más hacia la reconstrucción de algo sólido con el grupo. Mientras tanto, Sheldon se había volcado en cualquier nuevo proyecto que considerara más importante que el concurso de física. Se empeñaba en ignorarnos cuando nos cruzábamos, aunque de vez en cuando lo sorprendía observándonos desde la distancia con una mezcla de desdén y curiosidad apenas disimulada. La competencia seguía por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que avanzábamos juntos. Desordenados, complicados y un poco incómodos, pero juntos. Capítulo 36. El enfrentamiento en el concurso de física. Mayo de 2008, Pasadena, California. Llegó el día del concurso de física con cielos despejados y una energía nerviosa que parecía impregnar todo el departamento. La competición se celebraba en uno de los auditorios más grandes del campus, y la sala ya se estaba llenando de equipos de diversos laboratorios y departamentos. Pancartas con el logotipo de la universidad colgaban de las paredes, y se había dispuesto una larga mesa al frente para los moderadores y los encargados de la puntuación. Nuestro equipo Leonard, Howard, Raj, Leslie y yo llegamos juntos.
A pesar de la incomodidad que generaba la presencia de Leslie, habíamos pasado la última semana practicando preguntas y desarrollando una buena química. Leonard había asumido el rol de capitán no oficial, manteniendo a todos concentrados y asegurándose de que estuviéramos coordinados. Howard y Raj habían dado un paso al frente durante los entrenamientos, e incluso con la tensión entre Leslie y yo, estábamos funcionando como un equipo. Leslie continuó haciéndome comentarios sutiles, y no tan sutiles, pero yo mantuve una relación estrictamente profesional. El recuerdo de cómo me había utilizado meses atrás, cuando aún era flacucho y vulnerable, me facilitó mantener la distancia. Parecía haber aceptado mi rechazo por ahora, aunque la tensión latente persistía. Al sentarnos en nuestra mesa asignada, vi a Sheldon al otro lado de la sala. Había reunido a su propio equipo. Un grupo heterogéneo de estudiantes y ayudantes de laboratorio que parecían sacados al azar de los pasillos, en lugar de haber sido cuidadosamente seleccionados por su experiencia. Era evidente que pretendía llevar al equipo él solo. Se sentó en el centro de su mesa con su habitual aire de superioridad, apenas prestando atención a sus compañeros mientras intentaban entablar una conversación trivial. Los moderadores dieron comienzo a la competición con la explicación habitual de las reglas. El formato era dinámico, con varias rondas que abarcaban desde la mecánica clásica hasta la teoría cuántica de campos. Se otorgaban puntos por las respuestas correctas y se penalizaban las incorrectas. La sala vibraba de expectación. Las primeras rondas transcurrieron sin problemas. Leonard respondió con calma y precisión a la mayoría de las preguntas teóricas. Yo participé en todo lo relacionado con la física aplicada o los métodos experimentales. Howard y Raj cubrieron sus respectivas fortalezas, e incluso la agudeza mental de Leslie resultó valiosa en varias preguntas sobre física cuántica. Logramos una ventaja inicial. Pero el equipo de Sheldon iba a la par, sobre todo porque él mismo respondía casi todas las preguntas. Sus compañeros, un grupo de lo más variopinto, apenas participaban, y parecía contento de dominar la ronda él solo. Cada vez que pulsaba el botón con una respuesta correcta, nos lanzaba una mirada de suficiencia. Durante un breve descanso entre asaltos, Leslie se inclinó hacia mí con una sonrisa burlancia. ¿Sigues pensando que hiciste bien en rechazarme?, preguntó en voz baja. Podríamos haber formado una pareja formidable en este equipo. Mantuve la voz baja y firme. Estoy bien, Leslie. Concentrémonos en ganar. Ella se encogió de hombros, pero pude sentir la tensión que eso generó en la mesa. Howard parecía querer decir algo, pero se lo pensó mejor. Raj permaneció callado, concentrado en sus apuntes. Leonard notó el cambio de inmediato. Se inclinó y nos habló en voz baja a todos. Oye, lo estamos haciendo genial. No nos distraigamos. Lo lograremos si nos mantenemos concentrados y trabajamos juntos. Leslie, tus respuestas en la ronda anterior fueron perfectas. David, sigue aportando ese enfoque práctico. Necesitamos a todos. Su liderazgo sereno fue de gran ayuda. La incomodidad no desapareció, pero dejó de interferir con nuestro desempeño. A medida que avanzaba la competencia, las preguntas se volvían más difíciles. El equipo de Sheldon comenzó a tomar la delantera porque él respondía casi todo correctamente, mientras que sus compañeros apenas aportaban. Sin embargo, nuestro equipo trabajaba en conjunto. Cuando uno de nosotros dudaba, otro intervenía. Cuando Leslie se equivocaba en una pregunta, Leonard rápidamente la corregía, lo que nos permitía sumar puntos. Durante una ronda particularmente intensa, surgió una pregunta compleja sobre física de partículas. Leslie pulsó el botón primero, pero dio una respuesta incompleta. Antes de que los moderadores pudieran continuar, intervine con los detalles que faltaban, lo que nos permitió obtener la puntuación completa. Leslie me lanzó una mirada que mezclaba irritación y respeto a regañadientes. Howard se inclinó y susurró. Buena parada. Seguimos adelante. La presencia firme de Leonard mantuvo al equipo con los pies en la tierra. Cada vez que la dinámica amenazaba con resquebrajarse debido a la historia de Leslie conmigo o a su fuerte personalidad, él encontraba la manera de que volviéramos a centrarnos en las preguntas. No era perfecto, pero funcionaba. Mientras tanto, Sheldon se mostraba cada vez más frustrado. Su equipo se estaba quedando atrás a pesar de su dominio individual. En un momento dado, nos miró fijamente desde el otro lado de la sala, claramente molesto porque estábamos logrando mantener el ritmo sin él. En las rondas finales, la competencia se decidió por apenas unos puntos.
Apareció una pregunta particularmente difícil sobre termodinámica. Leslie y yo conocíamos parte de la respuesta. Intercambiamos una rápida mirada y ella asintió para que yo la respondiera. Di la respuesta completa, asegurando así los puntos que necesitábamos. Cuando se contabilizaron los resultados finales, nuestro equipo había ganado por un margen estrecho. La sala estalló en aplausos. Leonard soltó una risa de alivio y me dio una palmada en el hombro. Howard y Raj chocaron las palmas. Incluso Leslie parecía satisfecha, aunque mantuvo su habitual expresión impasible. Sentí como la interfaz del sistema se activaba en mi mente. Misión 7 completada. Recompensa desbloqueada. Plano de automatización de la fábrica de automóviles. Carga neuronal iniciada y completada. Los datos se asentaron en mi mente. Sistemas avanzados para la fabricación de vehículos totalmente automatizados que podrían integrarse a la perfección con las tecnologías de baterías y energía solar que ya estaba desarrollando. Era justo lo que necesitaba. Al otro lado de la sala, Sheldon estaba sentado con su variopinto equipo, con una expresión de profundo disgusto. Su rostro dejaba claro que ya estaba calculando cómo le afectaría personalmente esta derrota. Se levantó sin felicitar a nadie y salió de la sala con la cabeza bien alta, aunque la rigidez de su postura delataba su frustración. De vuelta en nuestra mesa, el ambiente era festivo pero cansado. Leonard nos miró a todos con una sonrisa sincera. «Lo logramos», dijo. «Todos nosotros. Incluso con todo lo que pasó, salimos adelante». Leslie asintió levemente. «No está mal. Aunque sigo pensando que podríamos haber sido más eficientes en algunas rondas». Howard sonrió. «Sí, bueno, ganamos. Eso es lo que cuenta». Raj simplemente levantó el pulgar a todos, con expresión de alivio. Miré a Penny, que había venido a ver las últimas rondas. Me miró desde el público y me sonrió cálidamente. La mirada que compartimos fue como un pequeño paso más en lo que poco a poco se estaba reconstruyendo entre nosotros. Mientras todos empezaban a recoger sus cosas, me quedé un momento, asimilando la victoria. Habíamos superado el esfuerzo individual de Sheldon. Habíamos vencido la incomodidad que Leslie generaba en el equipo. Y lo habíamos logrado juntos. El sistema me había proporcionado otra herramienta con el plan de automatización de la fábrica, pero el verdadero éxito fue la forma en que nos unimos cuando más importaba. Por primera vez en mucho tiempo, daba la sensación de que el grupo avanzaba como algo más fuerte que antes. Desordenado, complicado y, en ocasiones, tenso, pero innegablemente unido. Capítulo 37. La máquina del tiempo y el fin de la infancia. Mayo de 2008, Pasadena, California. La victoria en el concurso de física había animado a todos notablemente. Incluso Sheldon había recuperado casi por completo su ritmo habitual, aunque seguía haciendo algún comentario mordaz sobre las distracciones precoces. El grupo se sentía más relajado. Leonard llevaba días de buen humor, e incluso la tensión latente entre Penny y yo se había ido disipando, convirtiéndose en algo más cómodo. No habíamos vuelto del todo a la normalidad, pero al menos podíamos compartir un espacio sin que todo se sintiera tan tenso. Había estado dedicando la mayor parte de mi tiempo libre al laboratorio privado vinculado a Smith Industries, perfeccionando en silencio el prototipo de panel solar flexible y comenzando a esbozar los primeros conceptos para el vehículo eléctrico avanzado. El trabajo me resultaba constante y con un propósito claro. Entonces Leonard compró la máquina del tiempo. Llegó un viernes por la tarde en una enorme caja de madera que ocupaba la mitad del pequeño vestíbulo del edificio. Leonard llevaba semanas ilusionado. Una réplica a tamaño real de la máquina del tiempo de la película clásica. Cuando los repartidores la dejaron, enseguida empezó a enviar mensajes al grupo. Acababa de regresar del laboratorio cuando lo vi de pie junto a la enorme caja, con una expresión de emoción y a la vez de cierto agobio. «Chicos, necesito ayuda», dijo mientras Howard, Raj y yo nos acercábamos. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba. No hay manera de que pueda subirlo por las escaleras yo solo». Howard rodeó la caja con los ojos muy abiertos. «Tío, ¿de verdad compraste la de tamaño normal? ¡Qué guay! Pero además, ¿cómo demonios vamos a cargar con eso?» Raj miró hacia la estrecha escalera e hizo una mueca. «Esto va a durar una eternidad. Y va a ser muy ruidoso». Suspiré, pero di un paso al frente. «Yo ayudaré. Entre los cuatro, deberíamos poder lograrlo si vamos con calma». Leonard pareció aliviado. «Gracias, David. De verdad.
Pasamos la siguiente hora y media forcejeando para subir la enorme réplica por las escaleras. Era más pesada de lo que parecía, y la estrechez de la escalera dificultaba cada giro. Los detalles de latón y cristal reflejaban la luz mientras avanzábamos, pero la réplica se atascaba constantemente en la barandilla. Howard no paraba de hacer bromas sobre el ejercicio cardiovascular de los nerds, mientras Raj murmuraba quejas en hindi. Leonard intentaba dirigirnos como un general, pero era evidente que todos estábamos teniendo dificultades. Cuando llegamos al rellano del segundo piso, todos estábamos sudando y jadeando. Apenas habíamos subido la mitad de las escaleras hacia el tercer piso cuando tuvimos que parar a descansar. La máquina del tiempo estaba ahora atascada de forma incómoda en la escalera, bloqueando por completo el paso hacia arriba o hacia abajo. Fue entonces cuando Penny apareció en lo alto de la escalera. Ya iba vestida para trabajar con su uniforme de Cheesecake Factory y la bolsa colgada al hombro. Se detuvo en seco al ver el enorme artilugio que le bloqueaba el paso. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, mirándonos fijamente. Leonard se inclinó sobre la barandilla, aún recuperando el aliento. Es una réplica a tamaño real de la máquina del tiempo de la película. ¿No es increíble? Penny intentó pasar a duras penas, pero no había espacio. Empujó contra el lateral, pero la máquina no se movió. Tras varios intentos frustrados, levantó las manos. ¿Me estás tomando el pelo? Esta cosa está bloqueando toda la escalera. Voy a llegar tarde al trabajo por culpa de este estúpido juguete. La expresión de entusiasmo de Leonard se desvaneció. Lo estamos moviendo lo más rápido que podemos. Solo denos unos minutos más. ¿Unos minutos más?, preguntó Penny con voz más aguda. Llevo 10 minutos aquí parada. ¿Sabes lo difícil que es llegar a tiempo al trabajo con este tráfico? Y ahora tengo que trepar por encima de un enorme decorado de película porque ustedes decidieron jugar con juguetes en el pasillo. Intentó pasar una vez más, pero fue inútil. Finalmente, se dio por vencida y se dio la vuelta, visiblemente furiosa. Esto es ridículo, dijo, lo suficientemente alto como para que todos la oyéramos. Sois hombres adultos. Tenéis trabajo. Y seguís jugando con juguetes como unos niños. Es infantil. Todo. Las palabras calaron hondo. Leonard se quedó paralizado en las escaleras, con el rostro pálido. Howard y Raj intercambiaron miradas incómodas. Incluso Sheldon, que había salido a presenciar el caos, parecía ligeramente desconcertado. Penny regresó furiosa a su apartamento sin decirle una palabra más. Finalmente logramos subir la máquina del tiempo hasta el apartamento de Leonard, pero el daño ya estaba hecho. Leonard no dijo mucho mientras la colocábamos en la sala. Simplemente la miraba con expresión distante. Más tarde esa noche, después de que los demás se marcharan, encontré a Leonard todavía sentado en el sofá, rodeado de algunos de sus objetos de colección. Había empezado a sacar cosas de los estantes, figuras de acción, cómics, pósteres y a apilarlas sobre la mesa de centro. ¿Qué estás haciendo?, pregunté en voz baja. No levantó la vista. Tiene razón. Todo esto es infantil. Los juguetes, los objetos de colección, esta obsesión constante con la cultura geek me está impidiendo vivir la vida real. Quizás sea hora de que madure. Me senté frente a él. Leonard, no tienes que deshacerte de todo por un mal momento. Podemos mover la máquina del tiempo. Podemos hacer espacio. No tienes que tirarlo todo por la borda. Finalmente me miró, y había verdadero dolor en sus ojos. Nos llamó infantiles, David. Y no le falta razón. Me he aferrado a todo esto como si me definiera. Quizás sea hora de que descubra quién soy sin ello. Volvió a vaciar los estantes y no lo detuve. En cambio, lo ayudé a mover algunas de las cajas más pesadas, principalmente para que no se lastimara en su estado actual. Verlo desprenderse de partes de su identidad me resultó más doloroso de lo que esperaba. Eran precisamente estas cosas las que nos habían unido en un principio. Cuando terminamos, el apartamento se sentía extrañamente vacío. Leonard estaba sentado en el sofá, mirando lo que quedaba con la mirada perdida. Creo que necesito algo de tiempo, dijo en voz baja. Para averiguar qué es lo que realmente importa. Asentí con la cabeza. No había mucho más que decir. Al regresar a mi apartamento esa misma noche, no podía dejar de pensar en lo significativo que era ese momento. Leonard siempre había sido el pilar del grupo.
Verlo cuestionar algo tan esencial para su identidad hizo que toda la situación pareciera mucho más importante que una simple máquina del tiempo bloqueando las escaleras. La frustración de Penny era comprensible. Pero ver a Leonard desmoronarse en respuesta me produjo una punzada en el pecho. Eran esas cosas las que lo definían. Las cosas que nos unían a todos. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si algunos de los cambios que estábamos experimentando en realidad estaban complicando las cosas en lugar de mejorarlas. Fin del capítulo 37.